nuevo. Ya límite era un tema que habitualmente no tienen todos en la secundaria, más aún derivada e integrales, que son los dos temas principales de este cuatrimestre. El concepto de derivada, justamente lo vamos a ver ahora, se utiliza básicamente mucho en todo lo que es la industria, si bien hoy viene todo a nivel de software, y ustedes van a ser futuros colegas míos, van a ser ingenieros de sistemas, uno tiene que entender cómo está desarrollado este software a los efectos de si tiene algún tipo de falla, algún tipo de corrección que ustedes tienen que hacer, entiendan de qué están hablando, puedan verificarlo si realmente está teniendo un comportamiento adecuado. Básicamente, las derivadas se utilizan para calcular máximos y mínimos. En una época, y de hecho así trabajan algunos equipos, algunas calculadoras, algo, servían para aproximar valores, que ya vamos a verlo también en un ejercicio, sirven para un montón de cálculos que tienen que ver con la física, de tiro, de lanzamiento, para distintos tipos de mediciones, pero el uso que más se le da es justamente, por ejemplo, cuando uno va a cortar un material, ahora está de moda hacer todos estos muebles, estos materiales como MDF, por ejemplo, todo en la industria viene en planchas, en placas, en listones, o sea, no viene armado ya como uno lo ve en la obra, por ejemplo, sino que no tenemos una placa de todo, placa de Durlock, placa de MDF, por ejemplo, una placa de MDF para hacer un mueble. Yo quiero tratar de minimizar la cantidad de placas que voy a comprar y los restos que van a quedar de esas placas. O sea, que yo corte las piezas, quiero que la cantidad de restos sea mínima. Entonces eso se logra a través de integrales, o sea, ubicando las piezas que voy a cortar de tal manera que el residuo se minimice y el aprovechamiento del material se maximice. Ese es el concepto básicamente para el cual sirven las derivadas. Y ustedes van a ver, van a empezar a ver las definiciones de derivadas. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para eso, básicamente. Pisa sobre el concepto de límite, que justamente lo vamos a ver ahora, y vamos a trabajar mucho sobre la recta tangente, que es la que justamente cuando se inclina y toma pendiente cero es cuando nos interesa, porque ahí es donde tengo un máximo y un mínimo, que lo van a ver gráficamente. Y si nos sirve, como decía, esa pendiente a su vez sirve para el cálculo del lanzamiento, para el cálculo de la antena de comunicaciones, sirve para un montón de otras cosas también. Pasemos a la pizarra y empiezo a explicarles la teoría de derivadas.
Un concepto básico para poder definir derivada es el concepto de cociente incremental. Vamos a hacer un sistema de ejes coordenados. Donde voy a tener un punto A y voy a tener un punto X. Esta diferencia de acá le vamos a llamar delta de X. Esta de aquí le vamos a llamar delta de Y. Acá tendría f de A acá tendría f de X. Hay algunos detalles. Esta es una función f de X y f de X está definida en un intervalo I. X pertenece al intervalo I, A pertenece al intervalo I, A es distinto de X, A es fijo. Punto A es fijo. Hay algunos detalles de notación. X menos A, hemos dicho que es delta de X. Y en alguna notación, alguna bibliografía lo van a encontrar como H. A los desplazamientos horizontales en los libros de matemáticas siempre lo van a encontrar con esa notación. Y si ustedes restan el valor de f de x menos f de a, tienen delta de y. O sea que f de x menos f de a es igual a delta de y. Y en muchos libros lo van a encontrar anotado con la letra K. Esto mide la variación de la variable independiente, que es la variable x, y este delta de y mide la variación de la función. Entonces, el cociente incremental es el cociente de la variación de la función sobre la variación de la variable independiente. Y eso es igual a f de x menos f de a sobre x menos a. Y eso es lo que se denomina cociente incremental.
y decimos que es la razón promedio de cambio de la función f de x respecto de x en el intervalo a x. Bien, ese es el primer concepto que vamos a incorporar. Tengo dos puntos por los cuales pasa una función. Entre esos puntos hay una diferencia de x y en las funciones de esos puntos hay una diferencia o delta de y. El cociente entre el cambio que hay entre un punto y otro de la función dividido en el cambio que hay de la variable independiente, le vamos a llamar razón promedio de cambio o cociente incremental. Bueno, copien o tomen una imagen de esto. Ahora vamos a ver, apoyándonos en esto, otro concepto que va a ser el de derivada de una función
en un punto. Vamos a aplicar límite a esto que teníamos acá, al límite, al cociente incremental, y vamos a hacer el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Si ese límite existe, esto se denomina razón de cambio instantánea o también la denominamos primera derivada de la función f de x en el punto, en este caso A. Punto. Y lo vamos a anotar a esto como f' de A.
Recuerden ustedes que X yo lo podría escribir como este pedazo A más delta de X. Y X menos A es delta de X. Entonces, reemplazando en la expresión del límite, f' de A sería f de X, pero X es A más delta de X, o sea, sería f de A más delta de X menos f de A sobre X menos A, que es delta de X. Es otra forma de expresarlo e interesa porque va a ser la base de cálculo de muchos otros ejercicios. Bien, tomen nota de esto, así borro y tomamos esa última definición para ver cómo se hace un ejercicio sencillo de derivada por la definición. Bien, dejemos, no, copiar acá arriba esta expresión. Derivada primera de A o f' de A va a ser igual, entonces, perdón, acá me falta el límite. Límite cuando X tiende a de f de A más delta de X menos f de A sobre delta de X. Corrijan eso, por favor, agreguen el límite ahí. Entonces, nos plantean así, sea f de X la función X cuadrado menos 4. Y nos piden determine si existe f' de 2. O sea, determinemos si existe la primera derivada evaluada para el valor 2.
Recuerden también el otro formato, f' de a, límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Bien. F' o primera derivada de la función evaluada para 2 va a ser, y tomemos aquella de allá, f de x. ¿Qué es f de x? X cuadrado menos 4. Menos f de a. ¿Cuánto vale a? Vale 2. Se va a hacer 2 al cuadrado menos 4 aplicado a la misma función sobre x menos 2. Y esto, y me estoy olvidando de vuelta, falta el límite con x tendiendo a 2. F'. Nosotros cuando resolvíamos un límite, si recuerdan, lo primero que hacíamos era evaluarlo al límite. Si yo evalúo este límite, aquí me quedaría 2 al cuadrado 4, 4 menos 4, 0. Acá tengo 2 al cuadrado 4 menos 4, 0. 0 menos 0 sobre, este tiende a 2, 2 menos 2, 0. O sea, esto me queda 0 sobre 0, que habíamos dicho que era una indeterminación matemática, porque si considero el 0 del numerador, esta expresión debería valer 0, porque 0 dividido en cualquier número me daría 0, pero si considero el del denominador, no está definido en los números reales. Entonces, dos posibles resultados, con lo cual la expresión está indeterminada. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a trabajar. Esto ya tiene valor numérico, o sea, esto me da 0, 2 cuadrado menos 4 da 0. Pero esta no, esta tiene x, y fíjense que es una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, yo voy a reescribir esa expresión, límite con x tendiendo a 2, y en vez de escribir esto, voy a escribir el producto de conjugados, que sería x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2. Y esto me va a resolver el problema de la indeterminación, porque el término que me estaba indeterminando esto es justamente x menos 2, porque reemplazar la x por 2 me da 0, y hace 0 tanto numerador como denominador. Pero en este caso he logrado aislar los términos, y se puede cancelar este con este, por lo tanto el ejercicio quedaría límite, cuando x tiende a 2, de x más 2. Y si yo hago la evaluación, en este caso, el reemplazo del x por 2, me quedaría 2 más 2, con lo cual el límite me daría 4. Por lo que yo puedo decir de que existe f' de 2, o sea, la primera derivada de la función, y que evaluada para el número 2 me da 4.
Bien. Veamos ahora la condición de existencia de la derivada en un punto. O sea, existe f' de A si existe f' de A por valores menores, le ponemos el siguiente más, o sea, que el límite cuando x tiende a A por valores menores o por izquierda, como decimos, de f de x menos f de A sobre x menos A. También se debe cumplir que exista f' de A por valores mayores, o sea que exista el límite cuando x tiende a A por valores mayores, o sea, por derecha, de f de x menos f de A sobre x menos A. Y la tercera condición es que la primera derivada de A por valores menores sea igual a la primera derivada de A por valores mayores. 1, 2, 3. Esa es la condición de existencia de la derivada en un punto. O sea, que el límite por izquierda y por derecha exista y que sean iguales.
Bien, copien esto y vamos a volver al grafiquito anterior y vamos a hacer algo que recién no hicimos. Así puedan entender esto de la condición de existencia de la derivada en un punto. Bien, veamos gráficamente qué es lo que sucedía cuando aplicábamos el límite en ese primer dibujo que teníamos. ¿Se acuerdan que teníamos dos puntos? Hacíamos pasar por esos puntos una curva. Vamos a pronunciar un poco más, si se vea. Recuerden que este punto era A, perdón. Y este punto de acá era X. Esto era F de A. Y este era F de X. Si yo trazo una recta que une esos dos puntos, es lo que se denomina una recta secante. Que corta los dos. Pero yo cuando aplico el límite, ¿qué hago? Hago que X tienda a A. Si X tiende a esta función también se aproxima y se va produciendo este fenómeno. Me voy acercando hasta que en un momento solo voy a tocar en ese punto y esta recta que era secante se va a transformar en una recta tangente a este punto. Esto va a ser una recta tangente al punto A. Entonces, gráficamente,
la primera derivada es de esa recta tangente. En realidad el numerito ese que hemos calculado recién, cuando hemos dicho que a valía 2 para una función determinada, es la pendiente geométricamente f' de x en este caso f' de a, es la pendiente de la recta tangente a la curva f de x en el punto x igual a a. O sea que geométricamente la primera derivada es la pendiente de esta recta tangente. Copien eso. Veamos en el ejercicio anterior, va a venir bien, y de ahí veamos los casos en los cuales no tenemos derivabilidad en un punto. Bien, veamos el caso del ejercicio anterior.
la expresión era x cuadrado menos 4, ¿se acuerdan? F de x igual a x cuadrado menos 4. Es una expresión cuadrática que abre hacia arriba, porque a, que es el coeficiente que acompaña al término cuadrático, es 1 positivo. La coordenada x del vértice, b sub x o b sub h, si quieren llamarle, era menos b sobre 2a. Como no tiene término lineal, o sea, no tiene b, esto da 0, y b sub k, que es el vertical, es f de 0 va a dar menos 4. O sea que tiene vértice en 0, menos 4. Corta el eje x, si hacemos f de x intersectado con el eje de las x. Recuerden que eso implica y igual a 0. Van a tener x cuadrado menos 4 igual a 0. Van a tener x cuadrado igual a 4. Van a tener raíz cuadrada de x cuadrado igual a raíz de 4. A más menos raíz de 4. O sea que sus x1, 2 van a ser más 2 y menos 2. Eso significa que corta al eje acá, en 2 y en menos 2. Eso ya les permite, esos 3 puntos de paso, hacer el esbozo, porque sabemos que abre para arriba. Entonces ustedes tienen esto así, pasa acá por menos 2, y tienen acá que pasa por 2. Y han sacado la primera derivada, que la han calculado recién, y nos daba, ¿se acuerdan? F' de 2 nos daba 4. 4 es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto de ahí. Eso significa de que esa recta, por cada unidad que se mueve a derecha, o sea, cuando venga acá 3, va a ser 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pasa por acá por 3, 4. Y va a pasar por este punto así. O sea, solo va a ser tangente ese punto. Y esa recta, cuando la quieran calcular, usted tiene la pendiente que es 4. Recuerden que una recta que pasa por un punto tiene y menos y0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Y tienen un punto de paso, que es el punto 2, 0. O sea que sería y menos 0 igual a 4, que es la pendiente, por x menos 2. Y va a ser igual a 4x menos 8. Esa sería la ecuación de esta recta tangente. Profe, Sí. disculpe, ¿cómo sería B de K entonces? ¿Cuál, perdón? B sub K. B B sub corta K. sub K, sí. B sub K es F de B sub H. O sea que el valor que sacas acá lo reemplazas aquí. Ah, perfecto. Bien, bien. Gracias, profe. Bien.
Entonces veamos en el GeoGebra si esto es así o no. A ver, permítame un segundito. Y les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo la imagen ahí? Sí, profe. Observen. Ahí la curva y la recta. ¿Verdad?
Bien, perdón, retomemos. Acá, ustedes pueden ver, acá está la curva, ¿ven? X cuadrado menos 4, que tiene vértice en menos 4, 0, que corta el eje de las X en 2 y menos 2, y ahí está la recta tangente a ese punto, que cuando ustedes han calculado la primera derivada, en realidad lo que han calculado es la pendiente de esta recta, que es 4. Miren, acá está lo que yo les decía, como ven que la pendiente es 4. Cuando yo avanzo una unidad de acá de 2 a 3, esto aumenta 1, 2, 3, 4 unidades. Ahí está la pendiente 4 de esto. Y si avanzan una más, va a aumentar 1, 2, 3 y 4, ¿ven? A 8. Salta de 4 en 4 y para acá abajo lo mismo. En 1, en 1 acá tienen menos 4 y va a cortar en menos 8, ¿ven? Bueno, entonces gráficamente, ese cálculo que han hecho ustedes es esta primera derivada. En realidad, ¿qué les interesa? Por ejemplo, a ver si me deja escribir ahí igual a menos 4. En realidad a ustedes les interesa esto. ¿Ven? Esta tendría pendiente 0. Cuando eso pasa, pendiente 0, observen que es el mínimo de esta función. O sea que si esta función representase un proceso o representase el material de corte que ustedes tienen que hacer, con esto ustedes minimizan esa función, es el valor mínimo que puede tomar esa función. ¿Y cómo lo detectan? Es el único lugar donde esa tangente se hace 0, o sea, tiene pendiente 0, que sería esa pendiente horizontal. Para eso sirve la primera derivada. Uno busca esas pendientes horizontales, que pueden ser valores mínimos de la función, o si esto tuviese dado vuelta, encontraría el valor máximo de la función, que es la otra posibilidad. Bien, volvamos. Dejo de compartir. ¿Tienen claro? ¿Se entiende lo que están calculando cuando calculan la primera derivada? Sí, profe. Bien. Veamos ahora, en función de lo que hemos planteado como condición de existencia, ¿cuándo no existiría? O sea, ¿qué significa esas 3 reglas que hemos puesto ahí? Recién lo hemos determinado analíticamente. Geométricamente, f de x es derivable en un punto si su recta tangente
es única y dependiente finita. ¿Cómo es eso? Ustedes han visto recién, yo podría tener una curva así. Entonces, si analizas este punto, o acá, o cualquier intermedio, ¿no? Como se nos ha dado el caso recién, que podría ser este punto aquí. Pero los que nos van a interesar después son estos, porque esto es un mínimo, y esto va a ser un máximo, y aquí la pendiente m es igual a 0, ¿ven? M igual a 0. Y acá puede ser m igual a 4, como era recién, por ejemplo. Pero cuando se complica, por ejemplo, yo tengo una función definida por ramas, por ejemplo, y de un lado tengo una parábola así, hasta este punto, y aquí tengo una recta. Entonces resulta que mi recta tangente en este punto es así, si lo considero viniendo de acá, pero si lo considero viniendo de acá, la recta tangente sería una continuación de esto, ¿ven? Esta es la recta tangente por izquierda, le llamemos, y esta es la recta tangente por derecha. Considerando a esta función hasta acá, es esta la recta tangente, considerando esta función es esta, ¿ven? No es única a lo que se refiere. Esto sería en el caso, ¿se acuerdan del límite? ¿Qué temas veíamos nosotros cuando veíamos continuidad? Decíamos, ambos límites laterales tienen que existir, tienen que ser iguales, que es el mismo concepto que estamos poniendo ahora. En este caso existen los límites, pero no son iguales, no se está cumpliendo la tercera regla. Y lo otro dice única dependiente finita, porque ¿qué pasa si la pendiente es infinita? O sea, si yo tuviese una cosa así, y estoy analizando este punto, en realidad acá es peor porque ni siquiera funciona eso, pero si tuviese algo del estilo, ¿no? Esta pendiente es infinita. Y al ser infinita, el límite no existe. Entonces son los dos casos en los que no tendría continuidad en el punto, que es lo que me expresa acá. No es única la pendiente, ahí no se está cumpliendo la regla 3, existen los límites pero no son iguales, y aquí no se está cumpliendo la existencia del límite directamente, o sea, no cumple la 1 ni la 2 en este caso. Bien, copien esto.
Veamos un ejercicio de esto. Sea la función f de x igual a valor absoluto de x menos 4. Y la pregunta es, f es derivable en x igual a 4. Recuerden cómo era la definición de valor absoluto, o sea, tenemos que abrir una llave, f de x va a ser igual a esto tal cual está ahí adentro, o sea, x menos 4, si x menos 4 es mayor o igual a 0. Y de acá va a quedar x, este menos 4 va a pasar acá, mayor o igual que, ahora restando va a pasar sumando, x mayor o igual que 4. Y acá va a ser esto cambiado de signo, o sea, menos x más 4, si x menos 4 es menor que 0. Cuando lo pase para acá, x menor, menos 4 pasa como más 4. Ahora voy a plantear justamente el punto 4, se darán cuenta que es un punto de quiebre entre ambas ramas. Entonces aplico lo que hemos visto recién. 1. La expresión 1 decía que teníamos que buscar la primera derivada, en este caso de 4, por valores menores. Y eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 4 por valores menores de f de x, en este caso aplica esto, aplica esto para valores menores que 4. Va a ser menos x más 4 menos x más 4, y del otro lado tendría f de a, que es f de 4, que va a ser menos 4 menos 4 sobre x menos 4. Si hago la primera evaluación, acá va a ser menos 4 más 0 sobre 0. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Este numéricamente me da 0, ¿sí? Acá puedo sacar factor común menos 1, y esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 4 por valores menores de menos x menos 4 sobre
x menos 4, cuando cancele, me va a quedar menos 1. O sea que ese límite me va a dar menos 1. De igual forma, cuando haga el segundo, haga f' de 4 por valores mayores, va a ser el límite cuando x tiende a 4 por valores mayores, y cuando sea por valores mayores va a ser la expresión de arriba, o sea, voy a tener x menos 4 menos 4 menos 4 sobre x menos 4. De vuelta, cuando haga la evaluación me va a dar 0 sobre 0. 4 menos 4 es numérico y ya se anula, pero si yo cancelo el x menos 4 que tengo acá con el x menos 4 que tengo abajo, esto me va a dar 1, positivo. Entonces, ambos límites existen, pero en el punto 3 voy a tener que f' de 4 evaluada en valores menores es distinto de f' de 4 por valores mayores, porque uno me da menos 1, que es distinto de 1. Por lo tanto, f no es derivable en el punto x igual a 4. Bueno, si ustedes recuerdan cómo era la gráfica de esta función, justo en el punto 4 acá, esto va a ser algo así y algo así. Entonces, en ese punto, cuando sacan la derivada de este lado, es esta, la recta tangente, y de esta es esta, ¿eh? Por eso son distintas. Del lado mayor tiene pendiente 1, esta tiene pendiente 1, y esta de acá tiene pendiente menos 1. Lo que sería una recta tangente, por lo tanto son distintas en ese punto ahí de quiebre. Entonces no puedo sacar la derivada en ese punto. Copien esto, por favor.
Veamos la derivabilidad de una función en un intervalo. F de X es derivable o diferenciable, se dice también, en un intervalo cerrado AB. Si A existe F' de X en el intervalo abierto AB. B, si existe F' de A por derecha, y C, si existe F' de B por izquierda. O sea, para que la función sea derivable en el intervalo, tengo que poder derivarla en el intervalo abierto, o sea, todo lo que hay adentro sin los extremos, y tiene que ser derivable a la derecha del punto A y a la izquierda del B. Esa es la condición de derivabilidad de una función en un intervalo. Copien esa definición y vamos a hacer un ejercicio para que comprendamos.
Bien. El ejercicio dice, sea f de x igual a menos x cuadrado más 4. Determine si es derivable en el intervalo menos 1, 3. La primera condición era que f' de x, de que exista f' de x en el intervalo abierto 1, 3. Bien. ¿Qué es lo que tienen que buscar ustedes? Que la función no exista, por ejemplo. El dominio de esta función son los números reales, por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en ese intervalo abierto, menos 1, 3. Es una función algebraica, derivable en todo el dominio, entonces se cumple este punto. ¿Existe EVE? Sí, sí existe. Es una función algebraica, dominio de f de x igual los reales. No hay ninguna condición que me indique de que puede haber un punto de no existencia, por lo tanto, cumple la primera condición. La segunda condición decía que exista la primera derivada de menos 1, sería en este caso que sería a, por derecha. Y eso va a ser igual al límite con x tendiendo a 1 por derecha, a menos 1, perdón, a menos 1 por derecha de menos x cuadrado más 4 y acá yo menos 1 al cuadrado es 1, con el menos ser menos 1 más 4 sobre x menos menos 1, que va a dar x más 1. Acá me estoy comiendo un signo, aquí, así. Como todo esto es sumas y restas, si yo levanto esto sería el límite con x tendiendo a menos 1 por valores mayores, y aquí me va a quedar menos 4, menos x cuadrado, perdón, más 4, menos por menos, más 1, menos por más, menos 4. Y se me va a cancelar 4 positivo con 4 negativo, y me va a quedar menos x cuadrado más 1. Si ustedes evalúan eso, menos 1 al cuadrado es 1, por el menos de adelante menos 1, más 1 es 0, y abajo sería menos 1 más 1, 0, 0 sobre 0. Hay que trabajarlo. Arriba tienen
Si sacamos factor común, podemos sacar factor común menos 1. Y ahí me quedaría x cuadrado menos 1, que lo puedo escribir como x más 1 por x menos 1. Y abajo me quedaría x más 1. Ahí se va a cancelar el término que me está trayendo inconvenientes. Y cuando ahora reemplace, voy a tener menos 1 es menos 2, pero multiplicado por este menos 1 va a dar 2 positivo. O sea, existe el límite, vale 2. Y ahora, el punto C me decía que tiene que existir f' por valores menores de 3. Y eso va a ser el límite cuando x tiende a 3 por valores menores de la función menos x cuadrado más 4 menos, sería 3 al cuadrado, que va a ser menos 9, más 4 sobre x menos 3. Bien, hagamos el mismo trabajo que recién. Es el límite con x tendiendo a 3 por valores menores de, y aquí tengo menos x cuadrado más 4 más 9 menos 4 sobre x menos 3, el 4 y el menos 4 se van, y me queda menos x cuadrado más 9. Cuando haga el límite con x tendiendo a 3 por valores menores, voy a sacar factor común menos 1, y me va a quedar x cuadrado menos 9, que es x cuadrado menos 3 al cuadrado, que lo puedo escribir como x más 3 por x menos 3 sobre x menos 3. Se van a cancelar los x menos 3. Y cuando yo evalúe el valor 3, me va a dar 3 más 3, 6, multiplicado por el menos, me va a dar menos 6. O sea, voy a reemplazar acá 3 más 3, 6 por menos 1, menos 6. O sea que existe también. Entonces podemos afirmar que f es derivable, f de x es derivable en el intervalo. Podemos decir ahora que esto es cierto, porque es derivable en el intervalo abierto, es derivable a la derecha de menos 1 y da 2, y es derivable a la izquierda de 3 y da menos 6. Copien esto, por favor.
Vamos a enunciar un teorema y vamos a ver aplicando un ejercicio de lo que hicimos. La relación entre continuidad y derivabilidad. El teorema enuncia lo siguiente. Si una función es derivable en el punto A, entonces dicha función es continua en A. Ese teorema es válido, o sea, si la función es derivable en el punto A es continua. Pero el recíproco no es válido, o sea que si la función es continua en A, no implica que sea derivable en el punto. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos recién? F de x igual a valor absoluto de x menos 4. Y nosotros habíamos determinado de que no existe f' de menos 4, o sea que no era derivable en el punto 4. Pero analicemos la continuidad. Para analizar la continuidad, si ustedes recuerdan, primero, la primera condición, pongamos, analizamos continuidad. El punto 1 era que exista f de 4. Si ustedes lo reemplazan acá, 4 menos 4 es 0, valor absoluto es 0, esto da 0. Por lo tanto existe y vale 0. La segunda condición era que el límite, cuando x tiende a 4 por valores menores, de menos 4 más 4, tiende a 0. La tercera era que el límite con x tendiendo a 4 por valores mayores, en este caso era x menos 4, también tiende a 0. En realidad, la 2 era que existan los dos, y la 3 que sean iguales, o sea, que el límite con x tendiendo a 4 por valores menores sea igual de f de x, sea igual al límite con x tendiendo a 4 por valores mayores de f de x.
En este caso, 0 es igual a 0. Si ustedes la miran a la función, ¿se acuerdan? La función era, acá en el valor 4 era así. F de 4 vale 0. ¿Existe el límite? Sí. Cuando me aproximo aquí, la función tiende a 0. Y cuando me aproximo de acá del otro lado, la función tiende a 0. Son iguales los límites. O sea, la función es continua. Es continua en x igual a 4. Pero ya hemos visto que no era derivable. Hemos hecho el ejercicio recién en x igual a 4. Porque las pendientes nos daban, ¿se acuerdan? Menos 1 y 1. Entonces, el teorema es válido de un lado. O sea, si la función es derivable, es continua. Pero si la función es continua, no necesariamente es derivable. Bien. Copien esto y nosotros, bueno, ya vamos a seguir haciendo ejercicios de práctica. El jueves les voy a enseñar cómo se resuelven ejercicios a partir de esta definición que hemos aprendido y cómo a partir de eso vamos a generar una tabla de derivada, que es la que vamos a usar después en la resolución realmente de ejercicio, pero que surgen a partir de esta definición que hemos visto hoy y de estas condiciones de derivabilidad que estábamos viendo. Que tengan buen día y